Bienvenidos a Última Palabra. Miren, dicen que en guerra avisada no muere gente, pero aquí en la aldea muere gente todos los días. Usted sabe que yo siempre vengo con papelitos, venimos con algo importante. Miren, lo tienen aquí. Llevamos semanas hablando de contrataciones irregulares e ilegales en diferentes departamentos en Puerto Rico, particularmente lo que es el Departamento de Salud. Aquí tuvimos al secretario de Salud hablándonos de un contrato y hoy se expide este requerimiento de información por la Administración de Servicios Generales. En este requerimiento de información que pueden ver en pantalla van a ver unas áreas muy importantes de lo que le ha sido solicitado el secretario de Salud, Víctor Ramos. En primera instancia, en el inciso 1 de este requerimiento de información, se le está solicitando un detalle de todos los procesos de compras, subastas y solicitudes de propuestas que han sido adjudicados por el Departamento de Salud desde el 1 de junio de 2024 hasta el presente y que no hayan sido tramitados a través de la Administración de Servicios Generales. Más allá de eso, no se quedan aquí. Hay muchas otras cláusulas, pero las 6, las 7 y las 11 son cruciales. La 6 dice, identifique por su nombre completo y puesto a todos los empleados o contratistas que han intervenido en los procesos de compras, subastas o contrataciones previamente descritos, tanto a nivel central del Departamento de Salud como sus entidades exentas. El séptimo dice, certifiquen si el Departamento de Salud ha canalizado o utilizado adquisiciones o procesos de contratación a través de entidades exentas. Y más importante aún, el número 11, en caso de que se trate de contrataciones de servicios, explique el análisis jurídico o administrativo para concluir que dichos servicios constituyen servicios profesionales, por lo que no debían ser adquiridos mediante los métodos de licitación ordinario. Ustedes recordarán que aquí hablamos con el secretario de Salud. Él nos habló de un contrato con Subo Technologies. Nos dijo que no solicitó subasta, que no tenía que solicitar subasta. Nosotros aquí presentamos una orden ejecutiva que demostraba que sí lo necesitaban. Demostramos que aquí hubo una subasta donde este contratista quedó número 14. Cancelaron la subasta y le adjudicaron el contrato. ¿Y qué tuvo el secretario de decir? No importa, aquí no hay consecuencias. Hoy hay un requerimiento de información al respecto. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, hizo una declaración con respecto al secretario de Salud y quiero que la escuchen aquí. La opinión de Víctor Ramos y la de Roberto Mojica andan juntas, son las de ellos. Hablando de Víctor Ramos, hay otras controversias con el doctor, primero por la cancelación del contrato de renovaciones online, ahora por el de Génesis. Eso es el problema de él y de la gobernadora. Esto no es problema mío. Plantéale la pregunta al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Te los dije? Te los dije. Tomás, yo se los dije mío, me vas a tener que pagar regalías. Sobre contratos, energía y educación, hoy veremos aquí quién tiene la última palabra. El Departamento de Educación de Puerto Rico ha anunciado una redistribución de su fórmula de presupuesto. Esto va a ser reportado hoy por Iván Mariani para que tengamos un resumen al respecto. Adelante. ¿Cuánto le cuesta a cada estudiante al Departamento de Educación? Por primera vez el gobierno le pone números a cada estudiante, $2.151.000 por cabeza como base. Quiere decir que un estudiante, hasta aquí, un estudiante que tiene bajo ingreso más de educación especial, tiene doble asignación, sigue sumando. El máximo estimado por estudiante es de $4.947. Según el Departamento de Educación, durante 5 años se repartirán $1.655 millones. Esto por primera vez incluyendo a los de educación especial. Pero ojo, este presupuesto no cubre transportación, no garantiza igualdad y no incluye si habrá cierres de escuelas. Ahora que cada estudiante tiene un precio, ¿es una inversión real en su educación o solo son números en papel? El Departamento de Educación de Puerto Rico hoy tiene un presupuesto consolidado que excede los sobre $5.000 millones. Anteriormente hemos visto que esta distribución de presupuesto no ha contemplado todos los programas del Departamento de Educación y cuando vamos a una matrícula que ha sido significativamente reducida, tenemos que preguntarnos, ¿realmente se está cumpliendo con la asignación de 70% de presupuesto a servicios directos a los estudiantes? Hoy tenemos con nosotros a José Bernardo Márquez, ex representante de la Cámara de Puerto Rico, también abogado, y a Luis Otero, subdirector de Abre Puerto Rico, para hablar de este importante tema. Bienvenidos a ambos. Buenas tardes, bienvenido y gracias. Bueno, primeramente, representante, quería traerlo porque usted
en su momento demandó al Departamento de Educación precisamente porque no se habían presentado los informes requeridos anualmente a la Asamblea Legislativa con respecto a la asignación del 70% a servicios directos al estudiantado. ¿Cuál fue la sentencia del tribunal en aquel momento? Mira, estamos aquí ahora con toda esta comunicación de que se está reformulando la asignación presupuestaria por esas gestiones. La ley 85 estableció que el 70% se tenía que asignar a las escuelas. Eso no estaba ocurriendo. A nadie le preocupó desde el 2018, 2019, 2020, hasta que este servidor llegó a la legislatura y después de muchas solicitudes presentó la demanda. Entonces reacciona la secretaria y el tribunal exige que se rindan esos informes. El departamento en ese momento nos dice, no solamente yo estoy cumpliendo, yo estoy rebasando el porcentaje que la ley me exige, diciéndole a la legislatura, específicamente a los informes sometidos a este servidor, que en algunos casos te llegaba al 80 y pico de % de un 70%, que es el mínimo que la ley exige. Nosotros lo que entendemos que estaba ocurriendo en ese entonces y que está ocurriendo ahora es que se juega con los números para demostrar un supuesto cumplimiento, pero la realidad que vemos en nuestras escuelas cada día es que ese dinero no llega, que incluyen muchos gastos administrativos como si fueran servicios directos. Así que yo tengo que, por un lado, reconocer que se está dando un paso en que un mínimo de presupuesto se garantice que está llegando a las escuelas, pero me parece que sigue siendo insuficiente, que requiere fiscalización y que requiere acción legislativa para definir que la legislatura y que el pueblo de Puerto Rico entiende como servicios directos para que ese margen no lo tenga el departamento y arbitrariamente jugar con los números y con las definiciones de qué en efecto está llegando al plantel escolar. Sin duda alguna, yo creo que la gente en sus casas no lo siente. Decirle que hay sobre 5.000 millones en un presupuesto y que esto está llegando al 70% de los servicios cuando los maestros nos escriben todos los días que ellos tienen que pagar por la tinta de sus impresoras, los materiales de sus estudiantes. La realidad es que no se siente ni se percibe. Pero más allá de eso, la correlación con el desempeño académico de nuestros estudiantes, que es algo que en Abre Puerto Rico han estudiado significativamente. ¿Cómo ustedes ven en estos momentos que se encuentra el desempeño académico de nuestros estudiantes con relación a la inversión que estamos recibiendo? Bueno, todavía no hay una correlación evidente. Lo que está haciendo el secretario es lo que se conoce un presupuesto como allotment. Y eso es un presupuesto que va dirigido al niño. En ese contexto, si tienes esta cuestión de equidad, porque ese dinero se va con ese niño, vamos a ponerlo de esta forma. Y en eso, pero a tu pregunta, en esos pesos todavía hacen falta unas variables que sí tienen impacto sobre la proficiencia. Nosotros hicimos unos estudios donde cogimos 7 escuelas de alto desempeño y 7 escuelas de bajo desempeño en el mismo nivel de pobreza a 5 minutos unos de otros, y la pobreza no era un factor. Es importante porque hay escasez de recursos, pero hay otros factores. En los Estados Unidos, la base que aquí es $2,000, $2,200, es más de $5,000. Y en educación especial, que tienes que medir 9 tipos de discapacidades, es de $13,000 a $15,000 por estudiante. No, en el caso de educación especial, aquí lo que le van a añadir son $860 más por estudiante. $680. Eso es 860,45. Ok, yo creía que era 680,15, pero está bien. Lo tengo aquí en mi tarjeta y aquí mi gente de la tarjeta no se equivoca. Pero hace falta mucho más. Hace falta mucho más cuando cogemos con las mejores prácticas. Y yo creo que por eso estamos aquí, porque creo que de un presupuesto tan significativo es muy poco lo que llega directamente a las escuelas. Y tuve más de 16 años trabajando en el Departamento de Educación y yo vi cómo lo que llegaban era migajas a las escuelas porque se iban en burocracias en la región, en aspectos administrativos. Cuando tuviste la oportunidad de trabajar con ese caso, José Bernardo, ¿hay soluciones que podamos ir implementando para que realmente, más allá de disfrazar o marronear los números, podamos llevar más dinero a nuestros estudiantes? Bueno, por eso es que pienso que se le tiene que dar una directriz más clara al departamento. Cuando se aprueba la reforma educativa, el gran logro que se planteó en ese momento era: vamos a virar la casa patas arriba, el dinero no se va a quedar en la burocracia y va a llegar directamente a las escuelas con esta supuesta fórmula 70-30. En la medida en que no se fiscalizó pues, y que no se le dieron detalles, pues entonces no hubo rendición de cuentas ni cumplimiento con ese mandato. Así que permitir que dependa de la voluntad del secretario de turno qué se considera servicio directo, si ese dinero está llegando, pues me parece que no ha logrado el resultado. Por eso planteo que debe haber una acción legislativa más
claras, más definidas y que no incluyan cosas como hasta el momento de que las pensiones las pretenden calcular como servicio directo, como, o sea, un maestro, eso es una obligación en ley y se tiene que cumplir, pero no me lo puedes calcular como un servicio directo porque el maestro ya está retirado, no está dándole el servicio, así que hay que cumplir con ese maestro, pero no puede ser parte de esa fórmula. Igual incluían los gastos de seguros y otras cosas que me parece que son gastos administrativos. Gracias a ambos por estar aquí. Importante, todavía tengo que tener una conversación con el secretario de Educación, que hemos estado en conversaciones para poder tener y que él me pueda dar una explicación sobre esta redistribución, así que quiero ser honesta intelectualmente y responsable con esto. Una vez tenga la conversación con el secretario Eliezer Ramos, también voy a clarificar al respecto, con respecto a lo que él me explique de la redistribución de la fórmula, pero hay otro tema que pique y se extiende y es el tema energético. La gobernadora estuvo aquí sentada y nos habló de cómo una barcaza fue retenida como mecanismo para ejercer presión sobre un contrato. Escuchemos lo que tuvo que decir. Esa barcaza, que es enorme, se supone que estuviera aquí la semana pasada y buscaron múltiples excusas para no venir. La barcaza volvía, salía, se iba. Y finalmente, ¿verdad?, cuando nos damos cuenta de lo que están dejando a propósito a Puerto Rico sin gas natural para que haya apagones. ¿Pero usted piensa que era con miras a buscar negociar ese contrato? Yo no tengo duda. Bueno, hoy estamos con el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ricardo Ramos, para hablar de este importante tema. ¿Cómo está usted? Muy bien, Alexandra. Me imagino que está bien solicitado con toda esta pugna energética. Sí, ciertamente. Bueno, este tema, y yo creo que lo más preocupante aquí, para ir directo al punto, el gobierno habla de que retuvieron esta barcaza como mecanismo para ejercer presión para la otorgación de un contrato que la misma Junta de Control Fiscal paralizó, porque dijo, ustedes le van a otorgar 15 años de monopolio a esta gente, 20.000 millones, pero mientras ellos hacen una acción como esta, que el mismo director ejecutivo de la Junta ayer en una vista la calificó como despreciable, son con las mismas personas con las que continúan negociando. ¿Queremos negociar con estas personas? Mira, ciertamente el acto de llevarse a la barcaza fue un acto repudiable. De eso no cabe duda. Sin embargo, no se nos puede olvidar el historial. Desde el 2018, la operación del muelle de New Fortress le ha traído al pueblo de Puerto Rico ahorros de 200 millones anuales. Ya llevan 6 años y son 1.2 billones de dólares. ¿En qué medida esa operación le trae ahorro al pueblo de Puerto Rico? Por el diferencial del costo de combustible. Las unidades 5 y 6 de la planta de San Juan solo pueden operar con diésel, Johnny Walker Black, o con gas natural. Gas natural es 40% más económico que el diésel, por lo tanto los ahorros reales que ya ocurrieron. Si el diésel es Johnny Walker Black, ¿el diésel es qué? El gas natural es más barato, el agüita con gas, el agüita Perrier. Es una marca de whisky aquí. El agüita de gaseosa. Muy bien. El hecho es que eso ha ocurrido también. Antes del 2018 la autoridad estaba en un riesgo inmenso de multas por emisiones al aire, ya fueran directas o por los MATS, algo de mercurio. Antes que continúe con eso, pero si en lugar de darles el control de este puerto para que ellos pudieran tener todo lo que era la conexión al gas y a la regasificación, lo utilizábamos como un peaje donde distintos proveedores pudieran conectarse a ese puerto y pagar entonces por el uso del puerto, ¿no hubiésemos tenido una libre competencia que redundara en mejores costos para la ciudadanía? Eso puede ser posible y todavía es posible lograrlo sin mayores pelea. El hecho, en el 2018, en mayo, todavía habían 165.000 clientes de la energía eléctrica sin luz por María, 500.000 de personas. La autoridad estaba en quiebra y el gobierno estaba en quiebra. La autoridad tenía que tratar de buscar ahorros en el costo energético porque iba a venir un aumento, en algún momento no ha llegado, por la resolución de la quiebra, ¿no?, para pagarle a los bonistas, y la autoridad estaba desesperada. Yo no estaba allí ya, pero cuando yo estaba también estábamos desesperados por las mismas razones. Viene esta compañía, hace un alquiler de un muelle que es idéntico a todos los demás alquileres de los muelles. Todos los alquileres de los muelles son de largo plazo, todos, lo pueden verificar todos, hasta los del aeropuerto. Y invierten sobre 500 millones de dólares en poner una infraestructura para poder traer gas natural. Eso conlleva pues unos regasificadores, o sea, el gas viene líquido, tienes que convertirlo en gas. Y tienes que tener un almacenaje criogénico porque el gas viene a unas temperaturas sumamente bajas. Y ellos invirtieron ese dinero. Esto FERC, la Federal Energy Regulatory Commission, lo reconoce y clasifica ese puerto como uno cerrado. El de Ecoeléctrica también es cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Que como yo fui que puse a los chavos,
yo soy el que tengo el derecho de traer el gas. Ellos pueden determinar traer otro, ellos, pero ¿Hay siempre una son ellos. posibilidad hoy de que cambiemos las reglas del juego después que firmemos ese contrato? Sí, se puede hacer una solicitud, hay que verificar cómo, o por legislación o a través del negociado de energía, para que se convierta en un puerto abierto en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico. O sea, el gobierno tiene que exponer una política pública diciendo que en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico se recomienda que el terminal sea abierto, pero siempre vamos a tener a New Fortress pagándole un peaje para atraer a los demás barcos. Si hoy tú estuviese en posición de tomar una decisión como esta, ¿usted cancelaría ese contrato y abriría el puerto o lo dejaría como está? Cancelar el contrato... Ahora mismo hay un contrato que está vigente, yo no cancelaría ningún contrato porque eso sigue hablando más del pueblo de Puerto Rico, pero yo empezaría el proceso para la conversión del puerto y lo estábamos haciendo en el 2017 cuando yo fui director ejecutivo. Voy a compartir contigo por email o por texto los documentos para cambiar el de Ecoeléctrica, porque el de New Fortress no existía en aquel momento, a un puerto abierto. Gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Tengo tanto que hablar con usted y nos queda tan poco tiempo, pero sabe que luego quiero que tengamos una conversación más profunda sobre este tema. Claro que sí. Porque definitivamente esto va a continuar extendiéndose. Ivanet, cuéntanos qué tenemos a regreso. Gracias, Alexandra. Bueno, prepárate para subir a bordo. Navegaremos por los secretos de un gigante en alta mar. ¿Cómo funciona y cuáles son las historias dentro de un barco? Alexandra te lo muestra al regreso.